Bienvenido a Audiolibros Despierta. Antes de comenzar, encuentra un lugar tranquilo. Respira profundamente. Permite que cada palabra penetre en tu mente sin resistencia. Durante siglos, millones de personas buscaron a Dios mirando hacia el cielo, esperando señales, milagros o respuestas provenientes del exterior. Sin embargo, una de las frases más revolucionarias pronunciadas por Jesús quedó oculta detrás de interpretaciones religiosas. Él dijo: "El reino de Dios está dentro de vosotros". No dijo que estaría algún día. No dijo que debías morir para encontrarlo. No dijo que perteneciera únicamente a unos pocos elegidos. Dijo que ya está dentro de ti. ¿Qué significa realmente esta afirmación? ¿Es un lugar? ¿Es un estado de conciencia? ¿Es una energía? ¿Es la presencia de Dios manifestándose a través de tu propia vida? Durante este audiolibro recorreremos un viaje interior donde descubrirás que quizá has pasado toda tu existencia buscando afuera aquello que siempre habitó en tu interior. Olvida por unos momentos todo lo que te enseñaron. Escucha con el corazón. Porque este viaje no pretende convencerte de nada. Pretende ayudarte a recordar. Comencemos. Capítulo 1. El mayor secreto jamás contado. Imagina por un momento que durante toda tu vida alguien te hubiera dicho que existe un inmenso tesoro escondido en algún lugar del mundo. Pasarías años buscándolo. Cruzarías montañas. Cambiarías de país. Consultarías expertos. Leerías cientos de libros. Pero al final descubrirías que ese tesoro siempre estuvo enterrado debajo de tu propia casa. Eso mismo ocurre con la mayoría de los seres humanos. Buscamos felicidad. Buscamos paz. Buscamos amor. Buscamos a Dios. Y mientras corremos desesperadamente detrás de todas esas cosas, olvidamos mirar hacia el único lugar donde realmente pueden encontrarse. Nuestro interior. Jesús comprendía perfectamente esta tendencia humana. Por eso sus enseñanzas nunca apuntaban únicamente a cambiar el mundo exterior. Apuntaban a despertar el mundo interior. Cuando dijo: "El reino de Dios está dentro de vosotros", estaba destruyendo siglos de dependencia espiritual. Porque si el reino está dentro de ti, entonces también están dentro de ti la paz que buscas, la sabiduría, la abundancia, la libertad, el amor y la conexión con lo divino. Durante siglos muchas personas interpretaron el reino como un lugar al que se llega después de morir. Pero Jesús hablaba en presente, no en futuro. El reino no es una recompensa. Es una realidad disponible para quien despierta. El problema es que nuestra mente vive atrapada en el ruido. Pensamientos. Miedos. Ansiedad. Comparaciones. Culpa. Preocupaciones. Ese ruido es como una tormenta que impide escuchar la voz del Espíritu. No porque Dios esté lejos, sino porque nuestra mente nunca permanece en silencio. Imagina un lago completamente tranquilo. Cuando el agua está inmóvil puede reflejar perfectamente el cielo. Pero cuando las olas son violentas, el reflejo desaparece. El cielo sigue estando allí. Simplemente ya no puede verse. Así ocurre con la conciencia. El reino jamás desaparece. Solo deja de reflejarse cuando vivimos dominados por el miedo. Por eso Jesús insistía tanto en la fe. No como una creencia ciega, sino como un estado interior de confianza. Porque donde existe confianza, la mente se aquieta. Y cuando la mente calla, el reino comienza a manifestarse. Quizá por eso las personas más sabias de la historia hablan tanto del silencio. No del silencio exterior, sino del silencio interior. Es allí donde nace toda verdadera transformación. Porque el reino no necesita construirse. Solo necesita ser descubierto.
Y descubrir algo significa quitar aquello que lo estaba ocultando. No añadir, sino revelar. Cada miedo que abandonas revela el reino. Cada resentimiento que perdonas revela el reino. Cada juicio que sueltas revela el reino. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, el reino se hace visible. Entonces comprendes que nunca estuvo lejos. Nunca estuvo escondido. Nunca estuvo reservado para unos pocos. Siempre estuvo esperando detrás de cada pensamiento. Como el sol detrás de las nubes. Las nubes cambian. El sol permanece. Tus emociones cambian. Tus circunstancias cambian. Tus problemas cambian. Pero la presencia divina dentro de ti permanece intacta. Ese es el verdadero significado del reino. No depende del mundo. No depende del dinero. No depende del reconocimiento. No depende de otra persona. Existe antes de todo eso. Y continuará existiendo después de todo eso. La pregunta ya no es ¿dónde está Dios? La verdadera pregunta es: ¿cuándo dejarás de mirar únicamente hacia afuera? Porque el instante en que vuelves tu mirada hacia el interior, comienza el verdadero despertar. Capítulo 2. La puerta estrecha. Porque tan pocos encuentran el reino. Existe una frase de Jesús que ha desconcertado a millones de personas durante siglos. Él dijo: entrad por la puerta estrecha. Muchos imaginaron que hablaba de un camino lleno de sacrificios, restricciones o pruebas impuestas por Dios. Pero si observamos el conjunto de sus enseñanzas, descubrimos algo mucho más profundo. La puerta estrecha no es un lugar físico. Es un estado de conciencia. Es ese instante en el que dejas de vivir según el ruido del mundo para comenzar a escuchar la voz silenciosa que siempre ha estado dentro de ti. El mundo constantemente te invita a salir de ti mismo. Te dice que tu valor depende de lo que posees. Que tu felicidad depende de lo que consigues. Que tu paz depende de las circunstancias. Que el amor depende de que otros te acepten. Que Dios está lejos y debes esforzarte para alcanzarlo. Pero Jesús enseñaba exactamente lo contrario. Él sabía que toda búsqueda exterior termina convirtiéndose en una prisión. Porque siempre aparece una nueva meta. Un nuevo deseo. Una nueva preocupación. Una nueva comparación. Y así el ser humano vive persiguiendo horizontes que nunca puede alcanzar. Es como caminar detrás del reflejo del sol sobre el mar. Cuanto más avanzas, más se aleja. La puerta estrecha consiste precisamente en dejar de correr. Detenerse. Respirar. Y regresar a uno mismo. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales coincidan en este punto. Cuando el sabio se sienta en silencio, no está perdiendo el tiempo. Está recordando quién es. Cuando alguien ora desde el corazón, no está tratando de convencer a Dios de que lo escuche. Está permitiendo que el ruido de la mente disminuya para escuchar lo que siempre estuvo allí. Cuando una persona contempla un amanecer sin pensar en nada, por un instante desaparece el personaje que lucha, que teme y que necesita demostrar algo. Solo queda la presencia. Y esa presencia es la puerta. Jesús nunca enseñó que el reino se conquista por la fuerza. Jamás dijo que el amor pudiera imponerse. El reino se revela cuando dejamos de resistirnos a la vida. Piensa en un niño pequeño. Antes de aprender a compararse, antes de sentir vergüenza, antes de acumular resentimientos, vive con una espontaneidad que los adultos suelen perder. Por eso Jesús afirmó: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No estaba invitando a ser ingenuos. Estaba invitando a recuperar la capacidad de vivir plenamente el presente. El niño no necesita demostrar que merece existir. Simplemente existe. No vive atrapado en el pasado.
No teme constantemente el futuro. Habita el ahora. Y el reino solo puede experimentarse en el ahora. Jamás en los recuerdos. Jamás en las preocupaciones. Solo aquí. Solo este instante. Sin embargo, la mayoría de las personas vive casi toda su vida lejos del presente. Mientras desayunan, piensan en el trabajo. Mientras trabajan, piensan en las vacaciones. Mientras descansan, piensan en los problemas. Mientras hablan con alguien, están respondiendo conversaciones imaginarias en su mente. El cuerpo permanece aquí. Pero la conciencia vive en otra parte. Y allí resulta imposible experimentar el reino. Porque el reino no habita en el ayer. Ni en el mañana. Habita en la única realidad existente. Este momento. Observa cómo respiras. No necesitas hacer ningún esfuerzo. La vida respira a través de ti. Tu corazón late sin que tengas que recordárselo. Las células de tu cuerpo trabajan en silencio. La sangre circula. Los pulmones se expanden. Miles de millones de procesos ocurren mientras tú simplemente eres. ¿Quién sostiene todo eso? ¿Qué inteligencia mantiene funcionando la vida? Jesús llamaba a esa presencia el Padre. Otros la llaman espíritu. Otros la llaman conciencia. Otros simplemente la llaman amor. Los nombres cambian. La experiencia permanece. El reino comienza a abrirse cuando dejamos de identificarnos únicamente con nuestros pensamientos. Porque tú no eres la voz que habla constantemente en tu cabeza. Esa voz cambia. A veces te elogia. A veces te critica. A veces tiene miedo. A veces se llena de esperanza. Pero siempre cambia. Lo que observa esa voz. Eso eres realmente. Hay un espacio dentro de ti que nunca envejece. Un lugar que permanece igual aunque hayan pasado 10, 20 o 50 años. Cuando recuerdas tu infancia, quien observa esos recuerdos es el mismo testigo que ahora escucha estas palabras. El cuerpo cambió. Tus ideas cambiaron. Tus circunstancias cambiaron. Pero ese observador permanece. Ese testigo silencioso es la puerta. Y cuanto más descansas en él, menos poder tienen el miedo y la ansiedad. Las preocupaciones comienzan a perder fuerza. La necesidad de controlar todo desaparece lentamente. Entonces ocurre algo extraordinario. Empiezas a descubrir que el reino nunca estuvo oculto. Era tu identificación con el miedo la que te impedía verlo. Como alguien que busca desesperadamente sus gafas sin darse cuenta de que las lleva puestas. El reino jamás se fue. Solo olvidaste dónde mirar. Por eso Jesús repetía una y otra vez. El que tenga oídos para oír, que oiga. No hablaba de los oídos físicos. Hablaba de la capacidad de escuchar con el corazón. Porque hay verdades que no pueden comprenderse únicamente con la mente. Deben experimentarse. Nadie puede describirte completamente el sabor del agua. Debes beberla. Nadie puede explicarte qué significa amar. Debes vivirlo. Y nadie puede convencerte de que el reino está dentro de ti. Solo tú puedes descubrirlo. Ese descubrimiento no ocurre de golpe. Sucede poco a poco. Cada instante de silencio abre una pequeña grieta en el muro del miedo. Cada acto de compasión ensancha esa apertura. Cada vez que eliges perdonar en lugar de odiar, la luz entra con más fuerza. Entonces comprendes que la puerta estrecha nunca fue difícil porque Dios quisiera excluir a alguien. Era estrecha porque solo puede cruzarse dejando atrás el peso del ego, del orgullo, del resentimiento y de la necesidad constante de tener razón. No puedes entrar cargando todo aquello que te mantiene separado del amor. Y cuando finalmente te atreves a soltar, descubres que al otro lado de la puerta no hay un lugar distinto. Hay una manera distinta de mirar la vida. Esa mirada transforma cada experiencia.
convierte los problemas en maestros. El dolor en crecimiento. Las pérdidas en aprendizaje. Y el miedo en una invitación para regresar al único lugar donde siempre has estado seguro. El reino que vive dentro de ti. Capítulo 3. La mente que crea el infierno y el corazón que revela el reino. Detente por un momento y observa una verdad que pocas veces cuestionamos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla de formas completamente diferentes. Una pierde su empleo y siente que su vida ha terminado. La otra pierde el mismo empleo y lo interpreta como la oportunidad que necesitaba para comenzar de nuevo. Una recibe una crítica y queda atrapada durante semanas en el resentimiento. La otra escucha esa misma crítica, aprende lo que puede y continúa su camino con serenidad. ¿Qué cambió? No fue la realidad. Fue la mente que interpretó esa realidad. Aquí comienza uno de los mayores descubrimientos espirituales. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de los acontecimientos, sino del significado que les damos. Jesús comprendía esto con una claridad extraordinaria. Por eso no buscaba únicamente cambiar las circunstancias de las personas, buscaba transformar su forma de mirar. Cuando una persona recuperaba la vista, no solo veía con los ojos. Era una invitación a abrir también la visión interior. Cuando un paralítico volvía a caminar, el mensaje iba más allá del cuerpo. Era una metáfora del alma que deja de vivir inmóvil por el miedo. Cuando calmó la tormenta, también estaba enseñando que la verdadera tormenta es la que ocurre dentro de nosotros. Porque el mar puede estar en calma y, aún así, una persona vivir aterrorizada. Y el mar puede estar embravecido mientras otra permanece en paz. El reino de los cielos no elimina todas las tormentas de la vida. Lo que hace es enseñarte a permanecer firme en medio de ellas. La mayoría de nosotros ha aprendido a vivir desde el miedo. Miedo a perder. Miedo al rechazo. Miedo al fracaso. Miedo a la enfermedad. Miedo al futuro. Miedo a no ser suficientes. Y el miedo tiene una característica muy particular, fabrica historias. Todavía no ha ocurrido nada, pero la mente ya imagina el peor escenario. Convierte una posibilidad en una certeza. Convierte una duda en una amenaza. Convierte un pensamiento en una prisión. Es como caminar por un bosque durante la noche. Una rama parece una serpiente. Una sombra parece un enemigo. El sonido del viento parece un peligro inminente. Al amanecer descubres que nunca hubo amenaza. Solo faltaba luz. Así también ocurre con la conciencia. Cuando la luz del reino ilumina la mente, muchas de las cosas que antes parecían enormes pierden su poder. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no gobiernan tu interior. Jesús hablaba continuamente de la importancia del corazón. En aquella época, el corazón no era visto únicamente como un órgano físico. Representaba el centro del ser. El lugar donde nace la verdadera comprensión. Por eso dijo: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Observa que no dijo que Dios aparecería únicamente para algunas personas. Dijo que quienes limpian su corazón pueden verlo. Es como limpiar el cristal de una ventana. El paisaje siempre estuvo allí. Pero la suciedad impedía contemplarlo. ¿Y qué ensucia el corazón? El resentimiento. La culpa. La envidia. La necesidad de controlar. La soberbia. El orgullo que no permite pedir perdón. La comparación constante. La creencia de que nunca somos suficientes. Cada uno de esos estados actúa como una capa de polvo sobre nuestra conciencia. No destruyen el reino. Solo ocultan su brillo. Imagina una lámpara cubierta con varias telas gruesas. La luz sigue encendida. Pero apenas puede verse. No necesitas fabricar una luz nueva. Solo retirar aquello que la cubre. Eso es el despertar espiritual.
no consiste en convertirte en alguien diferente. Consiste en recordar quién eres antes de que el miedo definiera tu identidad. El ego, en cambio, hace exactamente lo contrario. Quiere convencerte de que eres únicamente tu historia. Tus éxitos. Tus fracasos. Tus heridas. Tus títulos. Tus posesiones. Tus opiniones. Pero Jesús jamás redujo a las personas a su pasado. Cuando encontraba a alguien caído, no veía únicamente sus errores. Veía el potencial oculto detrás de ellos. Veía la chispa divina que ninguna equivocación podía apagar. Esa es también la mirada del reino. Una mirada que reconoce el valor esencial de cada ser humano. Incluso cuando ese ser humano lo ha olvidado. Quizá por eso Jesús podía amar incluso a quienes lo perseguían. No porque aprobara sus acciones, sino porque veía más allá de ellas. Veía una conciencia todavía dormida. Y comprendía que nadie actúa desde el amor cuando vive dominado por el miedo. Cada acto de violencia nace de una mente confundida. Cada acto de odio revela una profunda desconexión interior. Cada acto de egoísmo muestra una persona que cree estar separada de los demás. Cuando comprendes esto, el perdón deja de ser una obligación religiosa. Se convierte en un acto de libertad. Perdonar no significa justificar lo ocurrido. Significa dejar de cargar una piedra que solo pesa sobre tus propios hombros. Mientras mantienes vivo el resentimiento, tu mente permanece unida al pasado. Y donde hay apego al pasado, el reino deja de percibirse con claridad. No porque desaparezca, sino porque tu atención permanece atrapada en otra parte. El reino siempre ocurre ahora. Nunca ayer. Nunca mañana. Por eso cada respiración puede convertirse en una puerta hacia Dios. Cada instante de silencio. Cada mirada llena de compasión. Cada gesto de bondad. Cada abrazo sincero. Cada palabra pronunciada con amor. Todo ello revela el reino. Hay personas que esperan vivir una experiencia extraordinaria para creer que Dios está presente. Esperan una señal espectacular. Un milagro imposible. Una voz que venga del cielo. Pero el reino suele manifestarse de formas mucho más sencillas. En la paz que sientes cuando ayudas a alguien sin esperar nada a cambio. En el silencio que aparece después de perdonar. En la gratitud que nace al contemplar un amanecer. En la serenidad de saber que, aunque el mundo cambie, hay una presencia dentro de ti que permanece intacta. Esa presencia nunca te abandona. Nunca deja de sostenerte. Nunca deja de llamarte. Solo espera pacientemente a que vuelvas la mirada hacia ella. Porque el reino no necesita abrir sus puertas. Las puertas siempre han estado abiertas. Lo único que permanecía cerrado era nuestra conciencia. Y cuando esa conciencia comienza a despertar, comprendes algo que transforma por completo la existencia. El reino de los cielos no es una promesa para el final de la vida. Es una experiencia disponible aquí y ahora. No cuando todo sea perfecto. No cuando desaparezcan los problemas. No cuando el mundo cambie. Sino en este preciso instante, mientras respiras, mientras escuchas estas palabras y permites que una verdad olvidada vuelva a florecer en tu interior. Tal vez el mayor milagro no sea que el reino exista. El verdadero milagro es descubrir que jamás dejó de habitar en ti. Capítulo 4. Morir antes de morir, el nacimiento del verdadero ser. Existe una enseñanza de Jesús que, durante siglos, ha sido interpretada de muchas maneras, pero pocas veces comprendida en toda su profundidad. Él dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. A primera vista, estas palabras parecen un misterio. ¿Cómo es posible encontrar la vida perdiéndola? ¿Por qué alguien tendría que morir para vivir verdaderamente? La respuesta comienza cuando entendemos que Jesús no hablaba únicamente de la muerte física.
Hablaba de una muerte mucho más importante, la muerte del falso yo. Desde que nacemos, comenzamos a construir una identidad. Aprendemos un nombre, una nacionalidad, una profesión, una religión, una historia, una imagen de quien creemos ser. Con el paso del tiempo, esa identidad se fortalece. Llegamos a creer que somos nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros títulos, nuestro dinero, nuestra apariencia, nuestra reputación. Y, poco a poco, olvidamos algo esencial. Todo eso puede cambiar. Todo eso puede desaparecer. Pero hay algo en nosotros que permanece. Ese es el verdadero ser. Jesús conocía esta diferencia. Por eso nunca intentó alimentar el ego de las personas. No buscaba que fueran más importantes. Buscaba que fueran más conscientes. Porque el ego siempre necesita compararse. Necesita demostrar que vale más. Necesita tener razón. Necesita controlar. Necesita reconocimiento. Necesita sentirse superior o, incluso, inferior, porque ambas posiciones siguen girando alrededor del mismo personaje, el yo, construido por la mente. El reino de los cielos no puede manifestarse plenamente donde el ego ocupa todo el espacio. Imagina una habitación llena de muebles viejos. Cada rincón está ocupado. No queda lugar para nada nuevo. Así ocurre con la conciencia. Mientras está llena de orgullo, resentimiento, miedo y necesidad de aprobación, apenas queda espacio para experimentar la presencia de Dios. Por eso la vida, muchas veces, nos obliga a soltar. Perdemos un trabajo. Termina una relación. Fracasa un proyecto. Se rompen las certezas. Y aunque en ese momento lo vivimos como una tragedia, muchas veces esos acontecimientos son el comienzo de un despertar. Porque cuando todo aquello con lo que te identificabas desaparece, surge una pregunta inevitable. ¿Quién soy ahora? Esa pregunta puede dar miedo. Pero también puede abrir la puerta a la mayor transformación de tu existencia. Hay una antigua historia sobre una oruga que pasaba sus días arrastrándose lentamente sobre las ramas. Ella creía que esa era toda la vida posible. Hasta que un día sintió el impulso de construir un capullo. Desde afuera, parecía el final. Todo quedó en silencio. No había movimiento. No había señales de vida. Sin embargo, dentro del capullo estaba ocurriendo un milagro invisible. La oruga no estaba muriendo. Estaba transformándose. Cuando finalmente salió, ya no podía arrastrarse. Ahora tenía alas. Si alguien le hubiera dicho a la oruga que un día volaría, probablemente no lo habría creído. Su mundo estaba limitado por lo que conocía. Así también sucede con nosotros. Muchas veces interpretamos las crisis como castigos. Pero pueden ser el capullo donde nace una conciencia completamente nueva. Jesús atravesó ese proceso de manera simbólica y literal. La crucifixión representa el momento en que el ego parece perderlo todo. El reconocimiento. La seguridad. El poder. Incluso el cuerpo. Y, sin embargo, la resurrección nos habla de algo eterno. Aquello que realmente somos no puede ser destruido. Ese mensaje no pertenece únicamente a Jesús. Es una invitación para cada ser humano. Todos estamos llamados a resucitar. No necesariamente después de morir, sino mientras aún vivimos. Resucitar significa despertar de una vida gobernada por el miedo. Es dejar de reaccionar automáticamente. Es dejar de vivir como esclavos de los pensamientos. Es recordar que la paz no depende de las circunstancias. Quizá hayas notado que algunas personas, después de atravesar una enfermedad, una pérdida profunda o un momento muy difícil, ya no vuelven a ser las mismas. Algo cambia en su mirada. Hablan más despacio.
Escuchan con mayor atención. Valoran las cosas sencillas. Han descubierto que la vida no consiste en acumular, sino en despertar. Ese despertar suele llegar cuando el personaje que habíamos construido comienza a derrumbarse. Y aunque al principio duele, ese dolor tiene un propósito. No es el final. Es el nacimiento. La naturaleza nos enseña esta verdad constantemente. La semilla debe romperse para que aparezca el árbol. El amanecer solo llega después de la noche. El invierno prepara la primavera. Nada florece sin antes atravesar un proceso de transformación. ¿Por qué habría de ser diferente con el alma humana? Tal vez las dificultades que has vivido no fueron una señal de que Dios te abandonó. Tal vez fueron la manera en que la vida comenzó a desprender de ti aquello que ya no necesitabas. Cada decepción puede arrancar una ilusión falsa. Cada pérdida puede revelar un apego. Cada silencio puede enseñarte a escuchar. Cada caída puede despertar una fuerza que desconocías. Jesús jamás prometió una vida sin desafíos. Lo que prometió fue una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Porque esa paz nace del reino que habita en tu interior. Cuando descubres esa fuente, dejas de depender completamente de lo que ocurre afuera. Las alegrías siguen siendo hermosas. Las metas siguen teniendo valor. Los sueños continúan inspirándote. Pero ya no buscas en ellos tu identidad. Ya no esperas que llenen un vacío. Porque has descubierto que el vacío nunca existió. Solo era el olvido de tu verdadera naturaleza. Morir antes de morir significa permitir que caigan todas las máscaras. La máscara del fuerte que nunca llora. La máscara del exitoso que teme fracasar. La máscara del espiritual que cree saberlo todo. La máscara del que busca agradar a todos para sentirse amado. Cuando las máscaras caen, aparece algo mucho más hermoso. La autenticidad. Y es en esa autenticidad donde el reino comienza a manifestarse con mayor claridad. No necesitas fingir para Dios. No necesitas aparentar perfección. No necesitas demostrar que eres digno. La luz del reino nunca estuvo condicionada por tus errores. Siempre ha brillado dentro de ti. Como el sol detrás de las nubes. Las nubes pueden cubrir el cielo durante días. Pero jamás consiguen apagar el sol. Del mismo modo, tus miedos, tus culpas y tus heridas pueden ocultar momentáneamente la luz de tu conciencia. Pero nunca pueden destruirla. Cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, una nube desaparece. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la apariencia, otra nube se disuelve. Cada vez que eliges perdonar en lugar de aferrarte al dolor, el cielo interior vuelve a despejarse. Y entonces comprendes que morir al falso yo no era una pérdida. Era el comienzo de la verdadera vida. Porque solo cuando el ego deja de ocupar el trono, el reino de los cielos puede revelarse plenamente. Y en ese instante descubres que nunca estuviste separado de Dios. Nunca estuviste lejos de la verdad. Nunca fuiste un extraño para el amor. Simplemente habías olvidado quién eras. Y recordar quién eres es el mayor renacimiento que un ser humano puede experimentar. Capítulo 5. La fe que mueve montañas, el poder creador de la conciencia. Hay una frase de Jesús que ha inspirado a generaciones enteras. Una frase tan poderosa que, si se comprende en profundidad, puede transformar la manera en que vivimos cada día. Él dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Durante siglos, muchos esperaron ver montañas desplazándose físicamente. Pero Jesús hablaba, una vez más, utilizando el lenguaje del Espíritu. Las montañas representan todo aquello que parece imposible. El miedo que llevas desde hace años. La tristeza que no logras superar. La sensación de no ser suficiente. La pobreza mental que te hace creer que nunca habrá abundancia. La culpa que te mantiene encadenado al pasado.
Esas son las verdaderas montañas. Y la fe es la fuerza capaz de moverlas. Sin embargo, la mayoría de las personas entiende la fe como una obligación de creer sin cuestionar. Jesús nunca presentó la fe de esa manera. Para él, la fe era una experiencia viva. Era una certeza interior. Una confianza tan profunda que permanecía firme incluso cuando los ojos todavía no podían ver el resultado. Piensa en un agricultor. Cuando coloca una semilla bajo la tierra, sabe que durante varios días no verá absolutamente nada. No desentierra la semilla cada mañana para comprobar si ya comenzó a crecer. Confía. Riega. Espera. Y continúa cuidando el terreno. Porque comprende que toda vida necesita un tiempo invisible antes de manifestarse. Así también funciona la conciencia. Cada pensamiento es una semilla. Cada emoción es el agua que la alimenta. Cada creencia fortalece o debilita su crecimiento. Muchas personas dicen querer paz. Pero pasan todo el día alimentando pensamientos de preocupación. Dicen querer abundancia. Pero viven convencidas de que nunca habrá suficiente. Desean relaciones llenas de amor. Pero mantienen vivo el resentimiento. Esperan milagros. Mientras continúan sembrando miedo. La tierra siempre responde a la semilla que recibe. No distingue entre una semilla de trigo y una semilla de espinas. Simplemente permite que crezca aquello que fue plantado. Nuestra conciencia actúa de manera semejante. Lo que repetimos una y otra vez termina convirtiéndose en nuestra experiencia. Por eso Jesús insistía tanto en cuidar el corazón. Porque sabía que el corazón es el lugar donde germinan las semillas de nuestra vida. Si el corazón está lleno de confianza, florecen posibilidades. Si está lleno de miedo, florecen limitaciones. Observa cuántas veces, antes de realizar un milagro, Jesús preguntaba: ¿crees que puedo hacerlo? No era porque necesitara aprobación. Era porque quería despertar la fe que ya existía en la otra persona. El verdadero milagro comenzaba mucho antes de la sanación física. Comenzaba cuando alguien dejaba de identificarse con su limitación. La fe abre la puerta a una nueva realidad. No porque obligue a Dios a actuar, sino porque nos vuelve receptivos a aquello que Dios ya está ofreciendo constantemente. Imagina que una habitación está completamente iluminada por el sol. Sin embargo, las ventanas permanecen cerradas. La luz está disponible. Pero no entra. No porque el sol haya dejado de brillar, sino porque algo impide recibirlo. La fe es abrir la ventana. No crea el sol. Simplemente permite que su luz entre. Así ocurre con el reino de los cielos. No necesitas fabricar la presencia divina. Solo dejar de levantar barreras contra ella. Las barreras tienen muchos nombres. Duda. Desconfianza. Culpa. Victimismo. Resentimiento. Creencias heredadas. Pensamientos repetidos durante años. Cada uno de ellos funciona como una ventana cerrada. Y cuanto más cerradas permanecen, más creemos vivir separados de Dios. Pero basta abrir una pequeña rendija para que la luz comience a entrar. La fe no significa negar las dificultades. Jesús jamás ignoró el dolor humano. Lloró ante la muerte de un amigo. Sintió angustia en Getsemaní. Experimentó el sufrimiento. La diferencia es que nunca permitió que el miedo tuviera la última palabra. Su confianza era más grande que cualquier circunstancia. Esa es la fe de la que hablaba. No una emoción pasajera, sino una decisión interior. Cada mañana tenemos la oportunidad de elegir. Podemos comenzar el día pensando que todo saldrá mal. O podemos recordar que la vida contiene una inteligencia mucho más grande que nuestros temores. Podemos reaccionar desde la desesperación. O responder desde la serenidad. Podemos alimentar el conflicto.
O sembrar comprensión. Cada elección fortalece un camino. Y con el tiempo, ese camino se convierte en nuestro destino. Jesús sabía que nadie cambia su vida únicamente modificando las circunstancias externas. La verdadera transformación comienza cuando cambia la conciencia. Porque el reino de los cielos no transforma primero el mundo. Transforma primero la mirada. Y cuando la mirada cambia, el mundo comienza a verse diferente. Piensa en una persona que lleva unas gafas oscuras. Todo le parecerá gris. Podría pasar frente a un jardín lleno de flores y creer que los colores casi han desaparecido. No porque el jardín haya perdido su belleza, sino porque el cristal a través del cual observa distorsiona la realidad. Muchos vivimos así. No vemos la vida como realmente es. La vemos a través del miedo. A través de antiguas heridas. A través de experiencias dolorosas que aún no hemos sanado. Jesús vino a limpiar ese cristal. No para cambiar el mundo exterior, sino para enseñarnos a contemplarlo desde la conciencia del reino. Cuando eso ocurre, incluso las pruebas adquieren un nuevo significado. Los desafíos dejan de ser castigos. Se convierten en oportunidades. Las pérdidas dejan de ser únicamente dolor. También revelan lo que realmente permanece. Los fracasos dejan de definirnos. Empiezan a enseñarnos. La fe no elimina el camino. Ilumina el camino. Y cuando caminas con esa luz, descubres que nunca avanzas solo. La presencia que Jesús llamaba el Padre acompaña cada respiración. Cada decisión. Cada silencio. Cada paso. Incluso cuando no eres consciente de ello. Quizá por eso repetía constantemente. No tengan miedo. Es una de las expresiones que más veces aparecen en los evangelios. No porque el miedo no exista, sino porque el miedo pierde poder cuando recordamos quién camina con nosotros. Cuando olvidas tu verdadera naturaleza, cualquier problema parece insuperable. Pero cuando recuerdas que el reino vive dentro de ti, algo cambia profundamente. Descubres una fuerza que no depende de las circunstancias. Una paz que no necesita explicaciones. Una confianza que no nace del control, sino de la entrega. Entonces comprendes que la fe no consiste en esperar que Dios haga todo por ti. Consiste en permitir que la presencia divina actúe a través de ti. Tus palabras comienzan a sanar. Tus decisiones nacen de la sabiduría. Tus acciones reflejan compasión. Tu vida se convierte en un testimonio silencioso de que el reino de los cielos no es una teoría. Es una realidad viva. Y esa realidad comienza a manifestarse en cada pensamiento que eliges con amor, en cada emoción que transformas con conciencia y en cada paso que das confiando en que la luz que habita dentro de ti es infinitamente más grande que cualquier oscuridad que puedas encontrar. Porque la fe verdadera no mueve únicamente montañas. La fe verdadera despierta al ser humano que siempre tuvo el reino de los cielos en su interior y, sin saberlo, pasó toda una vida buscándolo fuera de sí. Capítulo 6. El reino se manifiesta en el amor, la frecuencia más alta de la conciencia. Si alguien le hubiera preguntado a Jesús cuál era el centro de todas sus enseñanzas, probablemente no habría hablado de templos, rituales o normas. Habría pronunciado una sola palabra. Amor. No el amor condicionado. No el amor que depende de recibir algo a cambio. No el amor que cambia con el estado de ánimo. Sino el amor que nace del reino de los cielos. Ese amor no es una emoción pasajera. Es un estado de conciencia. Es la forma en que la presencia divina se expresa a través del ser humano. Por eso Jesús resumió toda la ley diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos han escuchado estas palabras durante años. Pocos se han detenido a descubrir su profundidad. Observa el orden. Primero habla de reconocer a Dios. Después habla de amar al prójimo. Y, al mismo tiempo,
nos recuerda algo esencial. No puedes amar verdaderamente a otros si antes has olvidado el amor que habita en ti. Muchas personas viven intentando entregar un amor que nunca aprendieron a sentir por sí mismas. Buscan desesperadamente que otros llenen un vacío interior. Esperan que una pareja cure todas sus heridas. Que los hijos les den un propósito. Que el éxito les otorgue valor. Que el dinero les dé seguridad. Pero ningún ser humano puede llenar un vacío espiritual. Porque ese vacío solo desaparece cuando recuerdas que el reino ya vive dentro de ti. Entonces descubres que el amor no se mendiga. Se comparte. No nace de la necesidad. Nace de la abundancia interior. Imagina una fuente de agua cristalina. Mientras permanezca conectada al manantial, el agua nunca deja de fluir. No necesita esforzarse. No necesita fabricar el agua. Simplemente permite que pase. Así ocurre con el amor. Cuando permaneces conectado al reino, el amor fluye de manera natural. No porque seas perfecto, sino porque has dejado de bloquear aquello que siempre quiso expresarse. Sin embargo, el ego transforma el amor en un contrato. Dice: te amaré mientras me hagas feliz. Te amaré mientras pienses como yo. Te amaré mientras no cambies. Pero eso no es amor. Es dependencia. Es miedo disfrazado de afecto. Jesús amaba de otra manera. Amaba incluso cuando era rechazado. Amaba cuando era incomprendido. Amaba cuando era traicionado. No porque disfrutara el sufrimiento, sino porque había comprendido que el amor verdadero no depende del comportamiento de los demás. Depende del estado interior de quien ama. Por eso pudo decir desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Detente un instante en esa frase. No pidió castigo. No respondió con odio. No alimentó el deseo de venganza. Vio más allá de las acciones. Vio la ignorancia espiritual. Comprendió que una conciencia dormida siempre termina generando sufrimiento. Y eligió responder desde el reino. Eso no significa permitir los abusos, ni aceptar la injusticia. El amor también sabe poner límites. También sabe decir no. También protege la dignidad. Pero incluso cuando establece un límite, no necesita odiar. Porque el odio solo multiplica el dolor. El amor, en cambio, rompe el ciclo. Hay personas que pasan años esperando que alguien les pida perdón para poder seguir adelante, sin darse cuenta de que, mientras esperan, entregan su paz a quien las hirió. El reino jamás puede florecer en un corazón que vive encarcelado por el resentimiento. Perdonar no cambia el pasado, pero transforma el presente. Es abrir la mano y dejar caer una piedra que llevabas cargando desde hace demasiado tiempo. Al principio parece difícil, porque el ego cree que soltar significa perder. Pero cuando finalmente dejas caer esa piedra, descubres que lo único que has perdido es peso. La libertad siempre estuvo esperándote. Jesús conocía el inmenso poder del amor porque sabía que el amor une aquello que el miedo separa. El miedo dice: estoy solo. El amor responde: todos estamos conectados. El miedo dice: debo defenderme de todos. El amor recuerda: lo que hago al otro, también lo hago a mí. El miedo construye muros. El amor abre puertas. El miedo divide. El amor integra. Y donde hay unidad, el reino comienza a hacerse visible. Observa la naturaleza. Un bosque no compite consigo mismo. Los árboles no luchan por demostrar cuál merece más la luz del sol. El río no guarda el agua solo para él. Las flores no eligen cuidadosamente quién merece recibir su perfume. La vida comparte. La abundancia circula. Todo coopera en un equilibrio silencioso.
El ser humano rompe esa armonía cuando olvida su conexión con el todo. Entonces aparecen la envidia, la comparación, la competencia destructiva, el deseo de acumular sin medida. Y cuanto más se aleja del amor, más vacío se siente. Porque el alma fue creada para compartir, no para poseer. Quizá por eso las personas experimentan una alegría tan profunda cuando ayudan a alguien sin esperar recompensa. Cuando abrazan a quien sufre. Cuando escuchan sin juzgar. Cuando ofrecen una palabra de esperanza. En esos momentos, el reino se manifiesta. No como una idea, sino como una experiencia viva. El amor tiene una característica extraordinaria. Siempre multiplica aquello que entrega. Cuanto más amor das, más descubres que existe dentro de ti. Cuanta más compasión compartes, más paz experimentas. Cuanta más bondad siembras, más libre te vuelves. Porque el reino no funciona según la lógica del miedo. Funciona según la lógica de la abundancia. Lo que compartes desde el corazón nunca disminuye. Se expande. Jesús lo mostró una y otra vez. Multiplicó panes. Multiplicó esperanza. Multiplicó dignidad. Multiplicó fe. Pero, sobre todo, multiplicó amor. Y esa multiplicación continúa ocurriendo cada vez que un ser humano decide responder con conciencia en lugar de reaccionar desde el ego. Quizá nunca realices un milagro que aparezca en los libros de historia. Pero cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, ocurre un milagro invisible. Cada vez que eliges escuchar antes de responder, ocurre un milagro. Cada vez que decides creer en alguien que ha perdido la esperanza, ocurre un milagro. Cada vez que eliges amarte sin orgullo, pero también sin desprecio, el reino de los cielos se hace un poco más visible en este mundo. Porque el reino no necesita grandes demostraciones. Se revela en los gestos sencillos. En la paciencia. En la gratitud. En la humildad. En la capacidad de permanecer presente. En la decisión de amar incluso cuando sería más fácil endurecer el corazón. Y poco a poco comprendes que el amor no es una emoción reservada para ciertos momentos. Es la esencia misma de Dios expresándose a través de ti. Cuando permites que ese amor guíe tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, dejas de buscar el reino como un lugar lejano. Empiezas a convertirte en una manifestación viva de ese reino. Entonces las personas perciben algo diferente en tu presencia. No siempre sabrán explicarlo. Pero sentirán paz. Sentirán confianza. Sentirán que, por un instante, han recordado algo que también habita dentro de ellas. Porque el reino de los cielos no se impone. Se irradia. Y cada ser humano que despierta al amor se convierte en una luz silenciosa que ayuda a otros a recordar el camino de regreso hacia su propio corazón. Y ahora, antes de despedirnos, quiero dejarte con una última reflexión. Si has llegado hasta este momento del audiolibro, quizás no ha sido por casualidad. Tal vez había una parte de ti que necesitaba recordar una verdad que siempre estuvo presente, aunque el ruido del mundo la hubiera cubierto por un tiempo. Recuerda esto cada mañana al despertar. El reino de los cielos no está lejos. No está escondido. No pertenece a unos pocos elegidos. Vive dentro de ti. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo. Cada vez que perdonas en lugar de guardar rencor. Cada vez que confías cuando todo parece incierto. Cada vez que haces silencio para escuchar la voz de tu alma. El reino se manifiesta. No necesitas buscar a Dios en lugares lejanos, porque nunca ha dejado de caminar contigo. Su presencia habita en cada respiración, en cada acto de bondad y en cada instante en el que recuerdas quién eres realmente. Que este mensaje no termine cuando finalice este audio. Permite que siga viviendo en tu corazón, que transforme tu manera de mirar la vida y que se convierta en una luz para quienes aún buscan respuestas. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje hacia tu interior.
Y si este audiolibro despertó algo valioso en ti, te invito a formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete a Audiolibros Despierta, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos audiolibros, donde seguiremos explorando las enseñanzas más profundas de Jesús, la conciencia, la espiritualidad, el poder de la mente y los grandes conocimientos que pueden ayudarte a transformar tu vida desde adentro. Si este contenido tocó tu corazón, compártelo con alguien que hoy necesite escuchar estas palabras. Nunca sabes cuándo un solo mensaje puede cambiar el rumbo de una vida. Déjanos también en los comentarios esta frase. El reino de los cielos vive dentro de mí. Escribe esas palabras con plena conciencia. No como una simple frase, sino como un recordatorio de la verdad que siempre ha habitado en tu interior. Gracias por escuchar. Que la paz llene tu mente. Que el amor guíe tus pasos. Y que la luz del reino que habita en ti ilumine cada día de tu vida. Nos encontraremos muy pronto en el próximo audiolibro. Hasta entonces, recuerda siempre, la verdad que buscas no está fuera de ti, siempre ha estado dentro de tu corazón.